Hola chicos, vamos a estudiar los complejos de coordinación de los grupos de los metales del grupo D de la tabla periódica. Estos metales incluyen a los elementos que van del grupo 3B al 2B. Para nuestros casos particulares, solo vamos a estudiar del 3B al 1B, ya que son los que tienen los orbitales D parcialmente llenos. Todos estos compuestos de coordinación de estos metales presentan propiedades características que pueden ser diferentes a pesar de que se trate del complejo formado por el mismo metal. Entre esas propiedades que vamos a estudiar para estos compuestos de coordinación se encuentra el color. El color puede cambiar dependiendo el tamaño y el número de oxidación del metal, de la cantidad de electrones que en los orbitales D que tenga ese metal y también por el cambio del ligando que va a estar unido en el metal. Por ejemplo, tenemos estos dos compuestos formados con cobalto, tienen los mismos ligandos y la misma cantidad de ligandos. En un caso, en uno de los ligandos se une por el nitrógeno al cobalto, que presenta esta coloración café claro, y cuando ya el punto de unión es con el oxígeno y no con el nitrógeno, ya cambia de color. Entonces, el color puede cambiar por muchas razones en los compuestos de coordinación de estos metales. Otro caso particular es, por ejemplo, tenemos el hexaacuo cromo 2, que tiene un color azul, y el hexaacuo manganeso 2, que tiene un color rosado. Aquí, como podemos ver, a pesar que los metales tienen el mismo estado de oxidación de +2, estos tienen radios diferentes y tienen cantidad de electrones en orbitales D diferente. Esto es lo que provoca que uno sea color azul cielo y el otro que sea color rosado. Y las otras propiedades que vamos a analizar son las propiedades magnéticas. Los compuestos de coordinación de los metales de transición pueden presentar dos propiedades magnéticas, que es el paramagnetismo y el diamagnetismo. Paramagnetismo es la propiedad de los elementos y compuestos que al colocarse en un campo magnético forman una imantación positiva con respecto al campo magnético. Quiere decir que son atraídos por un campo magnético. Y el diamagnetismo es la propiedad de los elementos o compuestos de repeler esos campos magnéticos. Para poder explicar estas propiedades tanto de color y propiedades magnéticas de los compuestos de coordinación de los metales de transición, tenemos que estudiar la teoría del campo de cristal. ¿Qué es la teoría del campo de cristal? Es un modelo electrostático y utiliza simplemente los electrones de los ligandos que crean un campo eléctrico alrededor del ion metálico o metal, específicamente en los orbitales D de este metal, a través de una serie de etapas. En el primer caso tenemos el metal de transición que aún todavía no está rodeado por los ligandos, por los 6 ligandos. Generalmente esta teoría de campo cristalino se explica para compuestos octaédricos, o sea que esté rodeado por 6 ligandos, o para compuestos tetraédricos que estén rodeados por 4 ligandos. En este caso, y los más utilizados son para compuestos octaédricos. Cuando el metal no tiene los 6 ligandos alrededor de él, los electrones de los ligandos están situados a una distancia infinita. A medida que nosotros agregamos los 6 ligandos, sus electrones van a formar una esfera alrededor del metal de manera desordenada. En la tercera etapa, esos electrones, que van a ser 2 por cada ligando, se van a unir de 2 en 2, siempre alrededor del metal. Y en la cuarta etapa, esos 2 electrones de cada ligando van a estar a una distancia cercana al metal, formando el compuesto de coordinación. Estos electrones, estas pares de electrones de los 6 ligandos, van a afectar los electrones de los orbitales D. Para entender la teoría del campo de cristal se tiene que recordar que existen 5 orbitales D, que en el metal antes de unirse a los ligandos están isoenergéticos o lineales. Siempre se consideran deformados, pero al estar lineal son isoenergéticos. Una vez que se agregan los 6 ligandos alrededor del metal, estos orbitales D se deforman y forman dos grupos, los orbitales T2G y los orbitales EG. Los orbitales EG van a ser los orbitales de Z cuadrado, DX cuadrado, Y cuadrado, y los orbitales T2G van a ser el DXY, el DYZ y el DZ cuadrado. Para poder estudiar la teoría del campo cristalino en compuestos octaédricos, tenemos el siguiente diagrama. Tenemos cuando el metal está en forma libre, o sea que no están unidos a los 6 ligandos. Cuando los 6 ligandos se van uniendo a ese metal,
y aún sus orbitales D se encuentran energéticos, y cuando ya cada ligando proporciona 2 electrones al metal, vemos cómo se deforman esos orbitales D en los dos grupos, en T2G y EG. Y vamos a estudiar el cambio de energía en estas etapas del campo cristalino. Cuando el metal está libre, vemos que la energía se encuentra baja. Cuando se acercan los 6 ligandos, pero todavía no lo están rodeando al metal, hay un aumento de energía que después que se van a medida acercando los ligandos provoca la deformación de los orbitales en dos grupos T2G y orbitales EG, pero cuando ya estos ligandos están a una distancia adecuada con el metal y forman el compuesto de coordinación, hay una disminución considerable de energía, que esto hace que el complejo sea estable. Esa disminución de energía hace que el compuesto sea estable y se forme el compuesto de coordinación. Ahora, los electrones que estaban ubicados en el metal van a tener otro comportamiento cuando los electrones de los ligandos se unan al metal. Y si los electrones caen en orbitales T2G, se van a sumar menos 2/5 de la energía de desdoblamiento. Y si los electrones caen en orbitales EG, van a sumar 3/5 de la energía de desdoblamiento. Los metales a los cuales vamos a estudiar la teoría del campo cristalino para el estudio de las propiedades magnéticas son los metales de transición de la primera serie, o sea, el escanio, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganesio, el hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc y el galio, que lo vamos a dejar o lo vamos a obviar ya que este tiene 10 electrones ocupados en sus orbitales D. Si al momento, esto es bien importante y tienen que aprendérselo muy bien, si al momento de unirse los ligandos, los electrones del metal que estaban en orbitales D isoenergéticos y lineales y pasan a orbitales D deformados T2G, la energía de desdoblamiento delta O será menor que la energía de apareamiento, que se simboliza con la letra P. Los complejos formados por este metal serán de bajo spin, tendrán ligandos de campo fuerte y el complejo presentará propiedades diamagnéticas. En cambio, si al momento de unirse los ligandos, los electrones del metal que estaban en orbitales D isoenergéticos y lineales pasan a orbitales deformados T2G y EG al mismo tiempo, la energía de desdoblamiento será mayor que la energía de apareamiento. Los complejos formados por este metal serán de alto spin, tendrán ligandos de campo débil y el complejo presentará propiedades paramagnéticas. Los electrones siempre ocuparán primero los orbitales T2G y EG. Además, también se necesita determinar la energía de estabilización del campo cristalino, que se abrevia de esta manera, para poder decir las propiedades magnéticas del complejo de coordinación formado. Esta se determinará con ayuda del diagrama de desdoblamiento de orbitales D por medio de la sumatoria de las energías de desdoblamientos. Todos los electrones que caen en orbitales T2G sumarán menos 2/5 de la energía de desdoblamiento y cada electrón que caiga en orbitales EG restarán más 3/5 de la energía de desdoblamiento. Esto es bien importante y lo tienen que saber. Miremos los siguientes ejemplos. Tenemos el escanio. El escanio tiene una configuración de 1. Quiere decir que solo hay un electrón en un orbital D. ¿Cuál será la probabilidad de caer los electrones? Siempre la probabilidad de caer los electrones va a seguir un principio de exclusión de Pauli. Siempre van a arreglar siempre van a llenar los orbitales T2G primero para luego saltar a los EG. Como solo es un electrón, ese electrón va a caer en T2G. Por lo tanto, va a sumar menos 2/5 de la energía de desdoblamiento. Si los electrones caen en orbitales T2G, el complejo va a tener propiedades diamagnéticas y va a ser de bajo spin. Ahora miremos el caso del titanio. El caso del titanio tiene 2 electrones orbitales D. Esos 2 electrones siempre van a caer en T2G. Por lo tanto, van a sumar menos 2/5 de la energía de desdoblamiento. El complejo va a tener propiedades diamagnéticas y va a ser de bajo spin. En el vanadio son 3 electrones en orbitales D. Esos 3 orbitales van a caer en orbitales T2G, van a sumar menos 6/5 de la energía de desdoblamiento y van a tener
propiedades diamagnéticas y van a ser complejos de bajo spin. Pero en el caso del cromo, que ya tenemos 4 electrones en orbitales d, estos pueden caer en T2G, 3 en T2G y 1 en EG. Por lo tanto, los 3 electrones que caen en T2G van a ser 6 quintos y le vamos a restar 6 quintos, y le vamos a restar positivo 3 quintos por el electrón que cae en EG y eso va a sumar 3 quintos de la energía de desdoblamiento. Los compuestos de cromo pueden ser paramagnéticos y de alto spin, pero hay una probabilidad que los electrones, estos 4 electrones, caigan en orbitales T2G. Por lo tanto van a sumar menos 2 quintos de la energía de desdoblamiento. Por lo tanto van a tener propiedades diamagnéticas y de bajo spin. Y así sucesivamente vamos a ver las probabilidades. La sumatoria de energía de desdoblamiento generalmente no puede dar 0. Por lo tanto, vamos a decir que estos complejos van a formarse dependiendo cómo van a caer los electrones en orbitales T2G y EG y van a tener ese tipo de propiedades. ¿Quién va a determinar que cambie esas propiedades paramagnéticas o diamagnéticas en un mismo metal? Va a ser, como lo mencionamos en un principio, el ligando que se una a ese metal. Por ejemplo, tenemos la siguiente serie electroquímica. Tenemos los ligandos de campo débil y cómo estos se van haciendo cada vez más fuertes, ligandos de campo fuertes. Cuando se une un ligando de campo débil al metal, todos los electrones del metal tienden a caer en orbitales T2G y EG al mismo tiempo, como podemos ver en la siguiente imagen. Como los electrones caen en T2G y EG al mismo tiempo, la energía de desdoblamiento es menor, esta energía va a ser menor y eso permite que los electrones puedan saltar antes de aparearse, ¿verdad? En cambio, si yo ya agrego un ligando de campo fuerte, lo que hago es que los electrones siempre van a quedar en T2G y se van a tratar de aparear. En este caso, la energía de desdoblamiento va a ser mayor que la de apareamiento y por eso se van a aparear. Y el complejo va a ser de bajo spin. Si es de bajo spin, si el ligando es de bajo spin, va a tener propiedades diamagnéticas. Y si el ligando es de alto spin, va a tener propiedades paramagnéticas. Un placer, jóvenes.